Hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Deseo que en esta semana el Señor nos fortalezca a todos y que con su ayuda podamos salir adelante. Precisamente hoy quiero compartirle una reflexión titulada Fidelidad que aflige. Dice el Salmo 119, versículo 75. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. La Reina Valera dice: Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sin duda, la mayoría de nosotros coincidimos plenamente con la declaración de David en cuanto a los juicios del Señor, que en verdad son justos. Lo creemos de corazón y por eso estudiamos con diligencia su palabra para conocer mejor los caminos y los preceptos de Dios. Sin embargo, la segunda parte de la declaración del salmista nos lleva a un plano que es mucho más difícil de aceptar. No nos cuesta trabajo entender que los juicios de Dios son justos. Pero donde nos cuesta un poco de trabajo entender es donde dice: y conforme a tu fidelidad me afligiste. Unos cuantos entre nosotros hasta se opondrían con vehemencia a esta afirmación. ¿Cómo es que Dios en su fidelidad nos aflige? No nos cuesta creer que las aflicciones son parte de la vida, aunque algunos tienen dificultad aún para aceptar esto, prefiriendo una espiritualidad triunfalista que niega la existencia del dolor, la angustia y el sufrimiento. Nos basta con mirar la vida, no obstante, para ver que las aflicciones están inseparablemente ligadas al mundo en que vivimos. Nuestra teología entonces nos indica que nuestro Padre Celestial permite la existencia de estas aflicciones para nuestro bien y que debemos buscar en Él la fortaleza e integridad que necesitamos para sobrellevarlas con fidelidad. En este pasaje, sin embargo, David agrega al tema de las aflicciones una observación que francamente nos incomoda. En ella el salmista declara que las aflicciones fueron una demostración del amor del Señor hacia nosotros. ¿Cómo podemos abrazarnos a esta verdad cuando el sufrimiento produce en nosotros tanta congoja? ¿Quién puede verdaderamente creer que Dios en su fidelidad nos aflige? La misma frase hasta parece ser contradictoria, pues la fidelidad, según la entendemos, requiere que Dios nos libre de las aflicciones, no que las produzca. Pero si nos trasladamos por un instante al plano de la relación de un padre hacia su hijo, donde normalmente vemos las manifestaciones más puras de fidelidad, podremos entender por qué nos resistimos a la declaración de David. Todo aquel que tiene un hijo le da prioridad a buscar la forma de evitar que su hijo sufra. Puede ser en cosas tan pequeñas como hacerle los deberes para evitarle problemas en la escuela, o en cosas tan grandes como asegurarle el futuro mediante una apelación a personas de influencia en una empresa o en el gobierno. La meta siempre es la misma: evitar que nuestros hijos pasen un mal momento. Pero debemos recordar que nuestro amor es imperfecto, porque, sin embargo, todas esas acciones hacia nuestros hijos son buenas, pero tienen implicaciones a largo plazo. La más fácil de identificar es que ese hijo no tendrá capacidad de enfrentar ni de responder a las adversidades que inevitablemente le presentará la vida. Tampoco desarrollará la grandeza de su carácter, que solamente se cultiva por medio de las pruebas, de la angustia y a veces del dolor. De modo que, evitándole una incomodidad presente, sin darnos cuenta, le hacemos daño para el futuro.
Ahora, entendamos, el Señor invierte en nosotros las cosas, porque el Señor tiene en mente una eternidad. Hay aspectos de nuestras vidas que necesitan ser tratados. Y hay lecciones que debemos aprender si es que vamos a caminar en fidelidad por sus caminos, y que en esas lecciones tendremos que pasar por pruebas, por aflicciones y a veces hasta por dolor. Hermanos y amigos, nuestro carácter debe de ser pulido y refinado. Es por esto entonces que Él no solamente permite la aflicción en nuestras vidas, sino que a veces las produce porque Él quiere afinar nuestro carácter y nuestra vida en esta tierra. El Salmo es claro: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Hermanos y amigos, David revela un aspecto del amor de Dios que no entendemos muy bien. Sin embargo, sabemos que aun cuando las aflicciones sean permitidas por Dios, tal como lo hemos visto en muchos hombres de Dios, sabemos que la fidelidad de Dios permanece para siempre. Te quiero preguntar si en esta semana estás dispuesto a darle gracias a Dios, porque aún en medio de su fidelidad, el Señor ha permitido que pases por pruebas, por luchas, por aflicciones y quizá hasta por dolor. ¿Podrás en esta semana darle gracias a Dios aún en medio de esta situación? ¿O cambiará tu opinión de nuestro Padre? ¿Cambiará tu opinión hacia nuestro Padre Celestial y pensarás que nuestro Padre es un Padre que evitará cualquier tipo de sufrimiento, de lucha o de prueba, y a cambio de eso nos estará llevando a un terreno de inmadurez, de poco carácter? Recuerda que Dios tiene todo en sus manos. Recuerda que aún en medio de las aflicciones, la fidelidad de Dios permanece. Recuerda que Dios nunca nos ha dicho que no pasaremos por aflicciones. Y si Él lo permite, en su soberanía, en medio de la aflicción, en medio de la prueba y aún del dolor, veremos su fidelidad. Porque Dios es fiel y permanece para siempre. Así que terminando con este Salmo 119 en el verso 76 dice: sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. En otras palabras, el salmista está diciendo: yo te sigo adorando, yo te sigo bendiciendo, porque aún en medio de las tribulaciones y aflicciones que tú pudieses permitir en mi vida, tú eres fiel y estás conmigo. Hermano y hermana en Cristo y amigo, yo te invito para que en esta semana, si estás viviendo un momento difícil, si estás viviendo una prueba o una enfermedad, confía que Dios está contigo. Y que aunque por un momento no entendamos por qué está pasando esto en tu vida, en mi vida o en nuestra familia, quiero decirte que Dios está contigo y que la fidelidad de Dios permanece para siempre. Que Dios te bendiga y recuerda que la misericordia de Dios siempre estará ahí para consolarnos y para darnos vida.